Buenas a todos, seguimos con el curso de base de datos. En esta ocasión vamos a ver cómo ingresar datos en una tabla, cómo eliminarlas, cómo modificarlas. ¿Sí? Entonces, en el video anterior hemos visto cómo crear la tabla artículos que tenía las columnas código, nombre, fabricante y precio. Entonces, para empezar a ingresar datos, lo único que tenemos que hacer es botón derecho sobre la tabla en cuestión, poner Select Rounds. ¿Sí? Acá nos va a mostrar el listado de datos que tiene, en este caso no tiene ninguno. Entonces lo que podemos hacer es empezar a llenarlo. Entonces, para ello vamos a donde dice código, hacemos un clic y por ejemplo le ponemos un código 001, ponemos un nombre, vamos a ponerle por ejemplo mouse. Bien, fabricante, vamos a ponerle, no sé, EXO. Precio, vamos a poner un precio 250. Bien, y luego podemos ingresar otro código 002. Vamos a ponerle un teclado. Fabricante, vamos a ponerle BGH. Precio, vamos a ponerle 350 por ejemplo. Entonces, a medida que vamos llenando, recuerden que tenemos que respetar cada columna con el tipo de dato que habíamos planteado para ingresar. Entonces, en código no puedo poner, no sé, código 1, ¿sí? Porque acá es el tipo de dato es entero. Cuando vamos a aplicar los cambios nos va a tirar un error, que igual vamos a probarlo. Vamos a ponerle 003, mouse, vamos a ponerle teclado, otro mouse, marca EXO, perdón, vamos a ponerle Van Gogh, precio 330 por ejemplo, y acá tenemos tres datos en nuestra tabla artículos. Y recuerden, siempre que van a agregar un dato, apliquen los cambios. Al aplicar los cambios, no va a mostrar en el lenguaje SQL cómo se deberían insertar. Que no se preocupen, que más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Luego vamos a aplicar y finish. Entonces ya tienen en esta tabla, ¿sí?, ingresado, ¿sí?, estos datos. Por cada columna, código, nombre, fabricante y precio. Entonces, ¿qué puede pasar si nosotros empezamos a llenar otro tipo de datos con datos que no nos corresponden? Acá voy a cerrar esto, ¿sí? Voy a hacer botón derecho de nuevo, voy a seleccionar, ¿sí? Y por ejemplo, en código voy a poner, por ejemplo, casa. En nombre, si le pongo un dato tipo no va a tener problemas porque es un varchar. Fabricante tampoco, sí, vamos a ponerle de, y acá un tipo de dato, acá sí vamos a poner casa porque ese tipo de dato es entero y estoy poniendo un tipo de dato carácter. Voy a aplicar los cambios, ¿sí? Y fíjense que me dice insert into informática código nombre casa 23 de casa. Voy a aplicar, ¿sí? Y me está tirando un error. ¿Por qué? Porque no estoy respetando el tipo de datos que va en cada campo. Por eso es importante cuando diseñamos la base de datos, previamente tenemos que establecer qué tipo de dato voy a ingresar en cada columna. Bien, acá nos tira un error. ¿Sí? Error de integer, value casa, from columna número 1, porque me dice que en la columna número 1 está dispuesto que va un tipo de dato entero y pusimos un tipo de dato carácter. Vamos a cancelar, ¿sí? Y podemos modificar. Entonces acá por ejemplo, código, vamos a poner 004, vamos a modificar eso, vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle teclado mouse, vamos a poner pendrive, por ejemplo, fabricante, data, impresión pendrive, no sé, 450. Entonces vamos a aplicar el cambio, ¿sí? Me tira el lenguaje SQL, aplico y acá me da el OK porque respete lo que serían en cada campo. Luego habíamos visto que teníamos, además del tipo de campo que tenemos, un tipo de dato, en este caso el código, que era la primary key, que ese era un dato que sí o sí tenía que estar ingresado. Por ejemplo, habíamos activado not null, o sea, not null quiere decir que no tiene que estar vacío. Vamos a venir acá, vamos a poner un nombre, vamos a ponerle, a ver, vamos a poner pendrive, vamos a poner un, no sé, disco rígido, vamos a ponerle redata, por ejemplo, precio 1000 pesos. Vamos a dejar a propósito esta columna vacía, porque nosotros habíamos ingresado, cuando creamos nuestra base, nuestra tabla, nuestra base de datos, que era un dato que no tenía que ser no nula. Entonces vamos a aplicar, hasta no tenemos problema, insert into, bien, voy a aplicar los cambios,
Bien, y me está tirando un error, ¿sí? Porque me está indicando que el tipo de dato necesita el código, porque yo no puedo dejarlo vacío. Voy a cerrar acá, voy a cancelar, voy a ponerle un código a mi disco rígido, vamos a poner 005, voy a aplicar los cambios, aplico y ya ingresó mis datos. Entonces vamos a probar la inversa ahora. Vamos a poner un 006, tipo de dato 06, vamos a ponerle, a ver, disco rígido, vamos a ponerle nuevamente un mouse, ¿sí? Marca, data, y vamos a dejar vacío el precio. Vamos a ver qué pasa cuando un tipo de dato de tipo carácter y no le asigné que era not nulo, o sea que no era imprescindible dejarlo vacío. Aplico el cambio, aplico y como verán me lo deja pasar. Entonces, repito, cuando crean su base de datos tienen que indicarle qué tipo de dato es, si es not nulo, si es primary key o no. Entonces, para rever eso podemos hacerlo, ir a la tabla, bien, e ir a la opción que dice Alter Table. Vengo acá y acá puedo fijarme nuevamente qué tipos de datos había ingresado en mi tabla, si eran llave primaria, si eran no nula. Y con Alter Table lo que pueden hacer es modificar. Imagínense fabricante, ya no quiero que sea varchar y quiero que sea un tipo de dato entero. Entonces en cualquier momento yo puedo elegir, vengo acá y vamos a ponerle entero. Entero. Puedo modificar en cualquier momento, pero no lo vamos a hacer ahora. Ponemos revert para que no tome los cambios. Saco esta columna. Entonces lo que podemos hacer también es en cada columna modificar el tipo de dato o el ingreso que teníamos. Entonces, por ejemplo, acá lo que acabo de hacer es eliminar o modificar los datos. Fabricante, acá voy a volver a poner, si quiero editarlo, pongo exo, Van Gogh. Puedo modificar el precio, acá puedo poner en lugar de 350, 400. Acá puedo modificar, vamos a ponerle BGH. Acá vamos a volver a poner Pixar. Acá vamos a ponerle data de nuevo y mouse, redata, por ejemplo. Y le vamos a poner un precio, 3.90. Entonces con esto no estoy ingresando datos, sino lo que estoy haciendo es modificando. Voy a aplicar los cambios. ¿Sí? Fíjense que es update. Aplico los cambios y me tomo los cambios que acabo de hacer en mi tabla. Voy a cerrar acá. Voy a volver a listar, botón derecho, select rounds. ¿Sí? Y me aparece todos los datos que ingresé y a la vez hice una modificación. No olviden cada vez que ingresan datos o modificarlos, usar la opción de aplicar. Bien, y recuerden, para cada dato en particular va a depender de una columna, si no, no les va a dejar llenar los campos. Bueno, ahora, ¿qué pasa si queremos eliminar todo un dato en particular? Entonces lo que podemos hacer es posicionarnos sobre esta columna, botón derecho y la opción Delete Rows. Con esto lo que va a hacer va a eliminar, ¿sí?, la fila entera. Fíjense, eliminó, voy a eliminar otra, botón derecho, selecciono, botón derecho, Delete. Selecciono, botón derecho, Delete Rows. Y no olviden aplicar los cambios. Aplico los cambios y me está diciendo que está eliminando la columna código 6, código 5, código 4. Aplico, termino. Entonces me quedó mi tabla. Acá voy a cerrar acá. Recuerden que pueden cerrar en cualquier momento las tablas. Seleccionar de nuevo y me va a listar todos los datos que tengo. Bien, entonces aprendimos cómo insertar datos, cómo modificarlos, ¿sí?, y cómo eliminar la fila entera. Espero les haya quedado claro. Cualquier cosa me escriben en los comentarios. Si les gustó el video denle like y compartan. Muchas gracias.